En esta mañana, hermanos, vamos a meditar el tema. Bueno, ahí está apuntado en el pizarrón, ¿verdad? Y aquí tenemos la lectura bíblica. Es Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante. Lucas 9, 57 en adelante. Entonces, vamos a tener la lectura. Dice el texto. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermano, tenemos la historia, ¿verdad? Parte de lo que sucedió cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Dice la Escritura que la gente se le amontonaba, ¿verdad? La gente le iba siguiendo, ¿verdad? Pero todos, al final de cuentas, no todos le siguieron hasta el final, ¿verdad? Porque seguir a Jesús, hermanos, tiene sus condiciones, hermano Ramón. Seguir al Señor tiene sus ¿qué? Sus condiciones, ¿verdad? Hermano, entonces, necesitamos cada uno de nosotros ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Hermano, se dice que los que desean ser discípulos de Cristo tienen tres opciones. Miren, es seguir al líder, ¿verdad? En este caso es seguir a Jesús, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer en esta mañana. ¿Seguir a quién, hermanos? Al líder. ¿Verdad? Seguir al líder, ¿verdad? Seguir a Jesús, ¿verdad? Pero también otra opción que podemos tomar es tomar el liderazgo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro, hermanos, que seguía al Señor, pero que después de que pecó, hermanos, ¿verdad? Porque le negó ¿cuántas veces? 3. Le negó, sí, 3 veces, le negó 3 veces, hermanos. El gallo cantó 2 veces. El gallo cantó 2 veces y el Pedro le negó 3 veces. Amén. Entonces, hermano, pero después de eso, él se arrepintió, ¿verdad? Y él continuó su camino, ¿verdad? Y ahora, en lugar de que siguiera al líder, él se convirtió en líder, ¿verdad? Ahora él enseñaba a otros y lo seguían a él. Ahora, entonces, fíjense, ya van 2 opciones de los que deseamos ser discípulos de Cristo. Hay 2 opciones: seguir al líder, convertirnos en un líder, y la otra, ¿saben qué es? La tercera es no estorbar. Porque a veces, dijo el Señor Jesús que a veces somos piedras de tropiezo, ¿verdad que sí? Entonces, en lugar de que ayudemos para que la gente obedezca al Evangelio, para que tenga el perdón de los pecados, hermanos, no ayudamos, ¿verdad? Con nuestra actitud, con nuestro negativismo, no ayudamos, ¿verdad? Y es que miren, seguir a Cristo tiene un costo, ¿verdad? Que muchos no están dispuestos a pagar, ¿sí? Y aquí lo acabamos de ver en la lectura, ¿verdad? Y en esta historia, nuestro Señor Jesucristo quiere que entendamos algunas cosas a las cuales cada uno de nosotros tenemos que renunciar. Miren, y es la que se menciona en estos 3 tipos de seguidores, ¿sí? Y ese va a ser nuestro tema en esta mañana. ¿3 qué? Tipos de seguidores. 3 tipos de seguidores. Sí, y usted y yo también nos podemos identificar con alguno de ellos, o tal vez no. Veamos el primero de ellos. Mire, ese está en el versículo 57 al 58. Fíjense lo que dice la Escritura. Dice:
yendo ellos, ¿quiénes eran esos? O sea, cuando dice que yendo, está hablando de que iban viajando, ¿sí? Iba el Señor Jesús y iban viajando a un lugar, ¿verdad? Y lo acompañaban los discípulos, algunos de los que ya habían decidido seguir al Señor, ¿verdad? Y uno de los que por ahí se le atravesó, ¿verdad? Le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Miren, entonces el primer tipo de seguidor que encontramos es el seguidor emotivo, ¿verdad? La palabra emotivo, hermana Pilar, viene de la palabra emoción, ¿sí? Pero mire, fíjense, el dejarse llevar por las emociones, hermano Ramón, es un problema. Las emociones a veces no nos dejan pensar con cordura. La persona emotiva a veces no es sensata, ¿verdad? Si está enojado, ¿cómo va a actuar? Ana, te enojaste con el marido y le das un golpe porque te dejaste llevar por las ¿qué? Las emociones. Por las emociones. O sea, a veces las emociones no son ¿qué? No son sensatas. Si te puedes sentir triste, ¿verdad? Te puedes enojar, ¿verdad? Y te puedes dejar llevar por la tristeza, te puedes dejar llevar por el enojo. Entonces, es decir, una persona emotiva no tiene un juicio sano de las cosas. El emotivo, fíjense, tiene decisión, pero no tiene convicción, ¿verdad? Por eso este hombre, sin pensarlo, lo decidió, pero no razonó, ¿verdad que no? Lo decidió, pero no razonó. Pero ya cuando Jesús le voltea la moneda o le voltea la tortilla a lo que él quería hacer, como que se echó para atrás, ¿verdad que sí? Fíjense, Jesús habló de este tipo de personas, las personas emotivas, ¿verdad? En Marcos 4:16, fíjense, si gustan nada más escuchar, ¿verdad? Ahí estamos estudiando, vamos a estudiar esa parte nada más, ¿verdad? Pero apúntelo y yo les voy a leer la lectura en esas partes. Miren, dice Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Fíjense, aquí está hablando está hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice que esta semilla cayó ¿en qué? Aquí está la piedrota. Aquí está la piedrota, hermanos. Y esa semilla cayó en pedregales, ¿verdad? Y si es cierto, ponga una semilla en una piedra, arriba de una piedra, póngale tantita tierra y luego échele agua, anda, de volada va a salir. Anda, pero cuando salga el sol, se va a secar. ¿Verdad? Y es lo que dice aquí la escritura, o sea, son los que se emocionan, ay, qué bonito es el cristianismo, pero cuando viene la persecución, anda, ¿dónde está el hermano? ¿Dónde está el que dijo que iba a ser discípulo de quién? De Cristo, hermano. Entonces, y esto, hermano Ramón, es interesante, ¿verdad? Porque nos hace reflexionar, ¿verdad? Porque tomamos una decisión, esperemos de que los que se han convertido no regresen ¿hacia dónde? Hacia atrás. Pero aquí encontramos a alguien con disposición para seguir a Jesús, y eso es bueno. Vea, ¿qué es disposición, hermana Santi? Pues que están así rápido, o sea, acción
¿verdad? Estar dispuesto, qué bonito, o sea, me interesa. Allá no me van a hablar de la palabra de Dios. Sí, voy. Eso es bueno, que estemos que. Miren, eso es lo que ahorita estamos viendo aquí. Ustedes tienen disposición. Y eso es bueno. Y es lo que tenía este hombre, tenía disposición. Ahora, pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos disposición para seguir al Señor? Muchos podemos decir amén. Pero dice el refrán que del dicho al hecho hay un qué. Hay mucho trecho, ¿verdad que sí? También dice otro dicho, de lengua me como ¿qué? Un taco. ¿Verdad? Así es, muy bien. Ahora, miren, ¿qué es lo que le va a contestar? ¿Qué es lo que le va a contestar el Señor? Porque aquel hombre dijo, te seguiré, Señor, no, a donde quiera que vayas, no importa lo que suceda. Anda, ¿y qué le dijo el Señor Jesús? Anda, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, te voy a hacer rico, te voy a hacer exitoso. ¿Acaso le dijo eso? No. ¿Acaso le dijo, qué bueno que me decidiste seguir a mí? Porque de aquí en adelante ni sabes lo que te espera. Te voy a bendecir en gran manera. Mira, te voy a poner en un lecho de rosas. ¿Verdad? Y si alguien nos dice las cosas así, todos vamos a querer seguir al Señor. ¿Verdad? Entonces, mira, ¿acaso le dijo eso, hermanos? Le dijo Jesús, mira, hermano Ramón, de aquí en adelante todos te van a amar, todos te van a respetar. Vas a ser una persona que diga a la gente, ay, yo quiero ser como él. Pregunta, ¿así le dijo el Señor? No. Veamos lo que dijo el Señor, hermanos. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No tienen, fíjense, es decir, tienen donde dormirse, ¿verdad que sí? Aquí está la piedra, miren, ahí está el orificio, llegan y se qué. Ahí se meten los animalitos, ¿verdad que sí? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, nidos. Es decir, tienen donde pasar la noche. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar ¿qué? Su cabeza. Fíjense, Jesús hablando de sí mismo, hermano Ramón, ¿qué está diciendo? El Hijo del Hombre. ¿Vea? El Señor Jesús no tenía, hermanos, no tenía casa. ¿Verdad? Él iba peregrinando por las calles y ahí donde llegaba, ahí se quedaba. Fíjense, nada más. Miren, una cosa yo sé, hermanos, ¿verdad? Que ahorita en la noche vamos a llegar a casita, a nuestro hogar, y tenemos una cama. Y no solo eso, nos daremos el lujo de tener una almohada, ¿verdad? Ay, y ahí de lujo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué, hermanos? No. Pregunta, ¿qué le quiso decir Jesús a este hombre con esas palabras? ¿Estás seguro que quieres seguirme? Exactamente, ¿verdad? Porque aquel hombre llegó muy entusiasmado, ¿verdad? Diciendo, te quiero seguir, Señor. Hermano, miren, el Señor Jesús le dijo la verdad. Fíjense, le dijo, ¿me quieres seguir? Fíjate que muchas de las veces donde yo voy, no tengo ni siquiera dormir. ¿Me quieres seguir? Y aquel hombre como que empezó a titubear. Hermano, pues si Jesús es el dueño del universo. Vea, pero dice la escritura que se despojó de todo, hermanos. Vino a estar en esta tierra y no tenía dónde quedarse a dormir. No tenía ni siquiera unas sábanas con qué cubrirse. Y cuando Jesús le dijo esto, le estaba diciendo en otras palabras, mira, si de verdad quieres seguirme, ¿te va a qué? Te va a costar.
¿verdad? Te va a costar seguirme. Entonces, el texto, hermana Jessica, nos está enseñando que debemos de seguir a Jesús antes de las comodidades, ¿sí? Y sí, cierto. Anda, hermano, los que realmente aman al Señor, no importa que esté haciendo frío, no importa que se hayan reunido debajo de un árbol, ¿sí? Porque el que realmente quiere seguir, no le va a importar porque ama con todo su corazón al Señor. Entonces, y bueno, de hecho muchos predicadores no han entendido esto, ¿sí? Otros sí lo han entendido. Mire, yo sí me acuerdo de uno que sí lo entendió, hermanos, allá en Monterrey. Allá, porque ya fuimos, hermano Ramón, fuimos a estudiar allá en Monterrey, escuela de predicación. Y me acuerdo a un hermano que le decíamos el hermano Paco Tacos. Hermana Santi, le decíamos el hermano Paco Tacos. ¿Saben por qué le decíamos el hermano Paco Tacos? Pues porque vendía tacos, hermanos. ¿Verdad? Hermano, pero él era un hombre muy exitoso, tenía mucho dinero, ¿verdad? Porque su puesto de tacos lo tenía enfrente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡Anda! O sea, ahí van a estudiar puros millonarios, puros ricos, puros ricachones. Ahí ellos tienen dónde quedarse, les dan de comer, tienen alberca, ¿verdad? Y tienen de todo. Pues los que, pues ahí enfrente, imagínense, todas las noches ahí estaba lleno de... Una vez nos invitó, hermanos, no nos cobró. Pero estaban bien ricos los tacos. ¿Verdad? Pero él, ¿saben qué es lo que hizo, hermanos? Dejó los tacos por seguir ¿a quién? Al Señor. Y se hizo un ministro predicador del evangelio. ¿Verdad? Y el hermano ya pasó a mejor vida. El hermano ya falleció. ¿Verdad? Pero, o sea, esto es lo que nos llama la atención, ¿verdad? De que seguir a Jesús es condicional, ¿verdad? Debemos de seguirlo a Jesús antes de ¿qué? De las comodidades, ¿verdad? Pero no solamente en este relato encontramos que encontramos al seguidor emotivo, sino que también en los versículos 59 en adelante encontramos el seguidor analítico, ¿sí? Vean, fíjense lo que dice el versículo 59. Dice, dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus ¿qué? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, les decía que este seguidor es analítico. ¿Verdad? ¿Y por qué analítico, hermano Ramón? Analizan antes de... ¿Verdad? Ese sí. ¿Verdad? El otro no. El que acabamos de estudiar no. Ese se dejó de llevar por las emociones, no pensó, pero este sí es lo contrario. Este sí, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, él examinó, él analizó lo que le estaba, pero aquí encontramos algo diferente, ¿verdad? Aquel sí se ofreció, y aquí este hombre, Jesús le está haciendo una invitación. Hermano, y es que bueno, y es cierto, también el analizar las cosas es bueno. Pero pensó a su propia conveniencia, no pensó de manera espiritual. Y ahorita más adelante les voy a decir por qué. Miren, Jesús, hermanos, vemos de que le está haciendo la invitación. Y aquí está Jesús, hermanos. ¿Verdad? Y a aquellos que todavía no le seguimos, Jesús nos está haciendo ¿qué? La invitación. Jesús, ¿cómo dice? Ven, ¿qué? Ven, sígueme. ¿Verdad? Entonces, el Señor, hermanos, fíjense, se le queda mirando a este hombre y le dice, sígueme. Así como lo hizo con Mateo. Hermano, pero hizo todo lo contrario a Mateo. ¿Se acuerdan? Hermana Jessica, ¿sí ha leído ahí cuando Jesús le hizo el llamamiento a Mateo? ¿Dónde estaba Mateo?
¿verdad? Estaba en el banco de los recaudando ahí, hermano, estaba ahí en el banco, ahí en el escritorio cobrando. Y Jesús llega, pero Mateo ya lo conocía, ¿verdad? Pero Jesús le dice, Mateo, ven, ¿y qué? Y dice que en ese momento, dejándolo todo, le siguió. Anda. Y eso hay que ser valientes, hermanos. O sea, dejar la corrupción, dejar la riqueza, ¿verdad? Porque él era el cobrador de impuestos. Entonces, dejó todo, hermanos. Entonces, pero es lo contrario, ¿verdad? Este hombre dijo, fíjense qué es lo que dijo: Señor, déjame que primero, ahí está, subrayemos esa palabra, hermanos. Déjame que qué, primero, error. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Primero puso a su padre antes que a quién, que a Dios, ¿verdad? Y ese es lo que puede suceder con nosotros, hermanos. Ponemos a la esposa, ponemos a los hijos antes que a quién, que a Jesús, ¿sí? ¿Qué acaso no dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿pero por qué Jesús le dice estas palabras? Miren, este hombre posiblemente, hermano, escuchó lo que Jesús le había dicho al seguidor emotivo, ¿sí? Pero este sí aceptó seguirle, fíjense. Aquel no le siguió. Pero a este hombre que Jesús le hizo la invitación, ¿verdad? Le dijo que, sí, Señor, pero déjame, ¿verdad? Que primero vaya ¿qué? Y eso es poner una excusa. Anda, para excusas tenemos un montón. No, estaba cansado, hermano, no andaba trabajando, no, estaba enfermo, ¿verdad? No, mi esposo no me dejó ir. Pregunta, ¿qué significa eso? Miren, porque le dice, déjame que primero vaya a dónde, y vaya y entierre a mi padre. Miren, esta puede ser la explicación más cercana a lo que estaba sucediendo ahí, de lo que Jesús estaba diciendo. Miren, el papá de este hombre todavía no había muerto, hermanos. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque como escuchó y vio que seguir a Jesús era una razón para tener necesidades, ¿verdad? Y él dice, analizó y pensó, bueno, primero mi padre todavía está vivo y primero me voy a esperar, ¿verdad? Y ya cuando se muera mi padre, y mi padre tiene una herencia, entonces después que él ya fallezca, me quedo con la herencia, y ahora sí voy a tener con qué viajar, ahora sí voy a tener con qué ir, y ya teniendo dinero voy a tener con qué seguir a Jesús, ¿verdad? Y así voy a estar seguro. Y ahora sí te voy a seguir, Señor. Que abusado el muchacho, ¿verdad que sí? Muy inteligente. Qué hombre tan analítico. Por eso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus ¿qué? Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermana Jessica, pregunta, ¿un hombre muerto puede enterrar a otro muerto? Muertos en Cristo, muertos en que no saquen en las cosas de Dios. Hermana, bueno, ¿qué es lo que dice la hermana Jessica? ¿Un muerto puede enterrar a otro muerto? Es que él está hablando en un término espiritual. Exactamente, ¿verdad? O sea, no está hablando en el sentido físico. Nidia, ¿verdad? No, Lupita. Ahora me equivoqué. Ok, Lupita. Fíjense, no estaba hablando en el sentido físico, sino estaba hablando en el sentido espiritual. Entonces,
Sí, hermanos, de hecho, miren, el apóstol Pablo habló en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y él dijo las siguientes palabras. Dice, hablándole a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso, les dice Pablo, y él, o sea, Cristo, os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos, ¿y qué? Hermano, ¿qué hay allá en el mundo? Hermano Ramón. Claro. ¿Verdad que sí? Y a la Biblia dice que están muertos. ¿Verdad? En el sentido espiritual. Están muertos en sus delitos, ¿qué? Y pecados. ¿Verdad? Y es lo que está diciendo Jesús. ¿Verdad? Entonces, los cristianos, hermano, de Éfeso en el pasado, ¿por qué estaban muertos? Bueno, por causas de, como decimos, de sus delitos y pecados. Entonces, miren, la vida espiritual es más importante que la vida física. Vean, y anda, y a la vida espiritual no le hacemos caso. Anda, cuando ya te estás muriendo y un impacto. Y vamos y lo agarramos a nuestro ser querido. Y llévelo. Y traigan la ambulancia. Y andamos bien apurados. Anda, pero de la muerte física no te preocupas. ¿Verdad que sí? Y es un error, porque la vida espiritual es más importante. Al final de cuentas, todos nos vamos a morir. Anda, un infarto y ahí te quedaste. Aunque pensamos de que estamos muy jóvenes y que tenemos la vida comprada. Anda. Mi mamá murió de casi 90 años. Y muchos de los que yo conocía estaban bien jóvenes y se murieron muchos antes que ella. Entonces, lo que está hablando Jesús, hermano, es de la importancia de la vida, ¿qué? Espiritual. Entonces, y aquí, hermano, y es que la vida física aquí se queda, aquí se acaba. Pero los seres humanos, como decía, le damos más importancia a la salud que física, que la salud espiritual. Vea, la salud espiritual, ¿cómo se obtiene, hermano Ramón? Alimentándose de la palabra de Dios. En la sangre del Cordero, hermanos. En el bautismo. Cuando hemos sido lavados, ¿verdad? De nuestros pecados. ¿Se acuerda cuando se bautizó, hermano? Allá en el agua viene la dota. Pero ¿sabe qué recibió ahí? Sus pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Ahí, hermanos, tenemos la salud espiritual. Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo, miren, está diciendo, no trates de asegurar tu bienestar y tu futuro, o preocuparte por la salud de los demás, sino preocúpate por hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Es decir, cuando se sigue al Señor, hermano, se renuncia a todo. La encomienda es, sígueme. Y en el camino, ¿qué? Dice el Señor, ya veremos. Vea, a veces va a haber de comer, a veces va a haber tribulación, a veces va a haber bendición, a veces el barco va a ir en viento en popa. ¿Qué es eso, hermana Pilar? Que el barco va viento en popa. Miren, aquí está el barco. Aquí está el barco. Pero está hablando de los barcos de vela, hermanos. Vean, antes no había barcos de motor. Ahora sí, aunque vas en contra del viento. ¿Verdad? Y por ejemplo, si ellos van viajando hacia ese lado, pero si los vientos son contrarios, ellos no podían viajar. Ellos lo que hacían es bajaban el ancla y se quedaba ahí el barco. Porque si no, ellos no podían viajar. Porque el viento les era, ¿qué? Contrario. Pero si ellos iban viajando para allá y el aire iba a su favor, eso es ir viento en popa. A veces así vamos, hermanos. ¡Ay, qué bonito! Vea, no tengo problemas. Vea, tengo el refrigerador lleno. Vea, tengo salud. A eso nos estamos refiriendo, hermanos. ¿Verdad? Pero en la vida cristiana,
es lo que estamos diciendo, como nos puede ir bien o nos puede ir ¿qué? Va mal, pero eso no quiere decir que Dios no nos quiera, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo, hermanos, es de que la vida espiritual es más importante, hermanos, ¿sí? Entonces, hermano, y es que sí es cierto, ¿verdad? A veces a nosotros nos gusta que no haya adversidades, hermano, pero el Señor nos invita a seguirle en las buenas y ¿en qué? Y en las malas, es lo que está diciendo el Señor, hermanos. No solamente cuando todo está bonito, ¿verdad? Y cuando aceptamos seguir al Señor, venga lo que venga, a eso se le llama fe, ¿verdad? Si usted no quiere sufrir por causa del Señor, entonces no tiene fe, así. Pero no solamente en esta historia que ya miramos, encontramos al seguidor emotivo, no solamente encontramos al seguidor analítico, sino que también encontramos al seguidor ¿qué? Condicional. Y ese está en el versículo 61. Miren, fíjense lo que dice la escritura. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. Otra vez la palabrita. Otra vez esa palabrita. Déjame que me despida ¿qué? Primero. Pregunta: ¿de quién se iba a despedir este hombre? Hermana Santi, ¿de quién se iba a despedir? Todo lo que tenía. No. ¿Verdad que yo no me puedo despedir de mi cama? Me despido de ¿verdad? Porque despedirse es hablar, ¿verdad? Ya me voy a trabajar, ¿verdad? Entonces está hablando de eso, hermano. ¿Verdad? Ese hombre también decidió seguir a Jesús, pero está poniendo una condición, ¿verdad? Déjame que me despida ¿qué? ¿Verdad? De los que están en mi casa. Pregunta: ¿quiénes eran los que estaban en su casa, hermana Pilar? Pues está mi mamá, mi papá, mi abuelita, mis hermanos, y hasta de todos mis amigos. Entonces, y a lo mejor me van a hacer una fiesta de despedida ahí en la casa. Y a lo mejor hasta me juntan una ofrenda de amor, ¿verdad? Porque pues seguir a Jesús no es fácil, ¿verdad? Porque no sé lo que vaya a pasar en el camino. Y así, si me juntan una ofrenda de amor, pues yo me aseguro, ¿verdad? Por si alguna razón hay que quedarse en la calle, rento un cuartito ahí en el mesón y así me duermo tranquilito, ¿verdad? Fíjense lo que estaba pensando este hombre, ¿verdad? Y le está poniendo esa excusa. Pero Jesús le dice: ninguno que ¿qué? ¿Qué dice, hermana Jessica? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense, vamos a ver lo que está diciendo Lupita. ¿Sí ya sabe cómo son los arados? Yo sí, porque soy de rancho, ¿verdad? Entonces, miren, hermano, los arados así eran de madera, y luego aquí tenían una cuchilla, y luego aquí iban estirados por los ¿qué? ¿Verdad? Por los caballos o por los burros, ¿verdad? Y acá iba el hombre, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Va el hombre ahí agarrado ¿de qué? Y la cuchilla era para ir haciendo los ¿qué? Los surcos. Entonces, fíjense, aquí el Señor les pone una ilustración de un arado, ¿verdad? Y le decía que el arado es una herramienta de un labrador que tiene cuchillas en forma de punta, la cual se encaja ¿en dónde? En la tierra, ¿no? Entonces, el campesino ponía sus manos en el arado, y cuando alguien ponía sus manos en el arado para preparar la tierra, tenía que tener su mirada ¿qué? Su mirada fija hacia adelante, porque si miraba hacia atrás, ¿cómo iba a quedar el surco?
Así, miren. Chueco. ¿Verdad? Iba a quedar chueco, pues vas allá mirando y se te fue se te fue por otro lado entonces, hermanos, estamos viendo y es lo que está hablando aquí de los que van a seguir a Cristo, hermanos. ¿Verdad? Los que van a seguir a Cristo tienen que tener su mirada hacia adelante. ¿Sí? Tienen que poner, y es que dice la Biblia que Jesús está delante de nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Quién está delante de nosotros, hermano Ramón? Jesús. ¿O está el hermano José Luis? ¿A quién va siguiendo usted? A Jesús. ¿Al hermano José Luis o al Señor? Jesús. Amén. Así debe de ser. ¿Sí? Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense, puestos los ojos ¿en quién, hermanos? En Jesús. Entonces, esto significa que muchas veces vamos a experimentar situaciones alrededor de nuestra vida que no van a ser muy agradables. Vea, por causa de seguir a Jesús. Entonces, lo que está diciendo es de que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos no es fácil. Hermano Ramón, ¿qué es lo que quiere la carne? Todo. Ahorita en la mañana tenía ganas de venir. Sí. Sí. Hermano, muchos no. Anda, está bien frío y ya, aquí estoy en la cama bien calientito. ¿Verdad que? Y ese es, a veces no nos queremos negar, ¿verdad? Y para seguir al Señor tenemos que negarnos, ¿verdad? A nosotros mismos. Entonces, debemos dejar de amar al mundo, ¿verdad? Y es que dejar de amar al mundo no es sencillo, ¿verdad? Pero si nosotros mantenemos los ojos en Cristo, en Jesús hacia adelante, nosotros podemos caminar en una vida recta. Porque si miramos hacia atrás, dice Jesús que no somos aptos. Dice, anda, no somos aptos para el reino de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir que pongo la mirada hacia atrás, hermano? Es que también está hablando en el sentido espiritual. Anda. Y es que, hermano, a partir de que obedecemos al Evangelio, estamos siguiendo a Jesús. ¿Y qué es lo que había atrás? Por eso es lo que está diciendo. Anda, ¿qué es lo que hay atrás? Anda, hay muchas. El mundo tiene muchas cosas atractivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con algunos? Miren, dicen, no, pues es que yo cuando estaba en el mundo, mi negocio funcionaba más. Me iba mejor. Ellos dicen, fíjense nomás, pues entonces pues vete al mundo. Si te importa más tu negocio que Cristo, vea, pues entonces, ¿para qué? Por eso, hermanos, fíjense, el Señor quiere que entendamos, vea, que, o sea, Él nos ama y Él quiere que lo sigamos. Este tema no es para que nos desanimemos y ya no lo sigamos, vea, pero Él quiere que entendamos que al seguirle a Él, tenemos que renunciar ¿a qué? A todo. ¿Verdad? Fíjense, otros dicen, cuando yo estaba en el mundo, yo estaba bien con mis amigos y mi familia, y ahora que soy cristiano me rechazan, se burlan de mí, y no sé qué hacer. Bueno, pues decídete. Entonces, y es que el Señor habla de calcular los gastos, hermanos. ¿Verdad? ¿Quién construye una torre y no calcula los gastos? Hermana Santi, si va a hacer una casa, ¿verdad que tiene que decir, ay, pues ahorita está bien caro todo el material, Si no y ahorita se nomás queda tengo para- 500 pesos? se queda- ¿Verdad que primero lo va a calcular? Sí. Así también dice el Señor, primero calcúlate si vas a ser fiel. Entonces, seguir a Cristo, hermanos, cuesta. Este evangelio del que yo les estoy hablando no es el evangelio de la prosperidad. Lupita, este evangelio que estamos viendo no es el de la prosperidad. Si usted va a una denominación
le va a decir él, ven al Señor, ven, y Dios te va a bendecir, te va a quitar todos los problemas. Hasta, ¿quieres ser rica? El Señor, vente. Dale al Señor, ofréndale al Señor y Dios te va a prosperar. Anda, hasta crees. Ese dinero lo quieren para ellos. ¿Verdad? Pero ellos enseñan ese evangelio, el de la prosperidad. Entonces, este evangelio no es un evangelio light, hermanos. No es un evangelio barato, no es un evangelio diluido, ¿verdad? Entonces yo les mentiría si les predicara que Cristo los quiere hacer ricos y famosos. No podemos reinventar el evangelio de Jesús y acomodarlo a nuestro gusto, a nuestras circunstancias y a nuestras conveniencias. Pero no, esto no es lo que le agrada a Dios. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo no es lo que le agrada a Dios. Entonces, la lección que tenemos aquí es la siguiente de este seguidor condicional. Es de que debemos de poner a Cristo primero antes que los lazos familiares. Fíjense. Entonces, ya para terminar, hermanos, fíjense, hermanos y amigos, que las palabras de Jesús han confundido a muchos cristianos, y más en el mundo religioso, tanto que han diluido el verdadero evangelio y lo han hecho un evangelio ¿qué? Un evangelio light. Y lo han, es decir, una iglesia, esas son iglesias al gusto del cliente, ¿sí? Si miren, por ejemplo, aquí no hay instrumentos, y si esa no es mi iglesia, la que yo me gusta y la que yo quiero, a mí me gustan allá los tambores. Entonces allá va a encontrar su iglesia al gusto del cliente. ¿Verdad? Pero la iglesia que el Señor edificó, hermanos, no es cualquiera. Hay que estudiarla para que veamos de que era una iglesia donde se respetaba a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa después, hermanos? Con aquellos se les predica un evangelio de prosperidad y de riquezas y de amor, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Que cuando viene la prueba no entienden qué está pasando y se preguntan, ¿qué no soy acaso yo hijo del rey? Sí. Y entonces, ¿por qué estoy pasando por esa crisis? Se preguntan, ¿verdad? Y están todos turbados y no saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí los que entendemos el evangelio de Cristo, con lo que acabamos de leer, ahora sí lo entendemos, hermano, que seguir a Jesús no es todo amor, no todo es fácil, ¿verdad? Hay que sufrir, ¿verdad? De hecho se dice que sin cruz, miren, sin cruz no hay corona. ¿Quiere usted que la Biblia habla de la corona de la vida? ¿Quieren ustedes recibir la corona de la vida? Anda, pues primero tienen que pasar por la cruz. Bueno, tenemos que pasar por la cruz, hermano. Entonces, debemos de escuchar un evangelio completo, no un medio evangelio, ¿sí? Y el mundo religioso solo les habla de lo bonito, de una corona de oro y no de una corona de espinas. Entonces, la verdad tiene que ser predicada de los dos lados. Hay un dicho también, hermano Ramón, que dice, conviértete en redentor. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermana Jessica? Pues, hablando o de Cristo o de uno. Se aplica a Cristo y se aplica a nosotros. Conviértete en redentor y saldrás crucificado. ¿Sí? Fíjense, hermano, ¿qué hizo el Señor? Vino a la tierra porque nos amaba. ¿Vean? Y es cierto. A veces si nos hacemos cristianos vamos a sufrir, pero vamos a ser crucificados y la gente nos va a crucificar. ¿Vean? Por eso dice ese dicho, ¿verdad? Y es por lo que le sucedió al Señor. Conviértete en redentor y saldrás ¿qué? Crucificado. Entonces, y es que, hermano, fíjense, el sacrificio de Cristo tenía dos lados, el del sufrimiento, pero también el gozo. Vea, porque nuestros pecados, a través de esa crucifixión, nuestros pecados fueron perdonados.
Y el sacrificio es nuestro mismo destino, hermanos. ¿Sí? Nomás que lo queremos tomar como a nosotros nos conviene. ¿Qué acaso Jesús no nos invitó a tomar la cruz? La respuesta es que ¿qué? Que sí, hermano. Y ese es el verdadero evangelio, el que enseña Jesús. ¿Verdad? Y es que Jesús no vino a este mundo a traer bienestar material, sino bienestar espiritual. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de la condenación del infierno. El propósito primario por el que Jesús vino a este mundo fue traernos paz, pero no la paz del mundo, sino la paz de ¿quién, hermana Santi? La paz de Dios. Pregunta, amigo que nos está escuchando, ¿te gustaría a partir de hoy entrar en esa paz con Dios por medio de Cristo? Bueno, lo puede hacer a través de la fe, a través del arrepentimiento, creyendo en Jesús como tu Señor y obedeciendo el Evangelio de Cristo por medio del bautismo para el perdón de los pecados y así caminar con el Señor en esta vida nueva, la vida cristiana. Ya, lo puede hacer hoy si tienen la inquietud de recibir la salvación por medio de Cristo. Dios les bendiga.